Ok, chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a continuar con la solución de ejercicios tipo prueba. ¿De acuerdo? Entonces, para resolver esto, para continuar resolviendo estos ejercicios, lo que vamos a hacer es tomar los ejercicios que estuvieron en el anterior pilotaje. Entonces, tenemos aquí esta pregunta, me dice, utilizando un coche transportador, se traslada una caja sobre una superficie lisa con una distancia de 3 metros. Ojo, el momento en que me dice que la superficie es lisa, quiere decir que no hay fricción, ¿ya? Es un dato a tener en cuenta. Una distancia de 3 metros, tal como se indica en la figura. Si se le aplica una fuerza F de 50 newtons con un ángulo de 60 grados, ¿cuál es el trabajo en julios realizados para mover la caja? Entonces, nosotros aquí podemos observar, sí, que aquí está el hombre empujando la caja con este ángulo. Y lógicamente nosotros sabemos que esto se va a descomponer en dos partes, ¿verdad? O va a tener dos componentes. Yo voy a tener mi fuerza en X y voy a tener mi fuerza en Y también, ¿verdad? Porque va a tener esas dos componentes. Entonces yo voy a tener mi componente de esa fuerza horizontal y mi componente de esa fuerza en vertical. Ahora, la fuerza horizontal sí genera que yo me desplace y la vertical no, porque se está yendo hacia abajo. Sí, entonces esa fuerza es desperdiciada. Esa no me ayuda a que se desplace el cuerpo. ¿Por qué no me estoy desplazando verticalmente? Entonces, la que me sirve aquí es la fuerza en X. Listo. ¿Cómo calculo esa fuerza en X? Debemos recordar directamente. La fuerza en X es igual al módulo, que sería la fuerza, por multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Por qué coseno? Porque esta fuerza está adyacente al ángulo. Entonces, el eje X está adyacente. Entonces, por el coseno. Buenas tardes, dicen. Entonces, el ángulo que yo tengo es de 60 grados. ¿Sí? Y el valor de esa fuerza es igual a 50 por el coseno de 60 grados, que nosotros sabemos que es un medio, ¿verdad? Entonces, por un medio. Y finalmente lo que yo tendría entonces sería que esa fuerza en X ha sido igual a 25 newtons. ¿Sí? 25 newtons. Tengo ya el valor de la fuerza en X, pero lo que me pide encontrar es el trabajo en julios que se realizó para mover la caja. Entonces recordemos el trabajo, ¿sí? O su sigla W de work es igual a la fuerza multiplicado por la distancia. Esa distancia horizontal, ¿no? Recuerden la diferencia entre trabajo y momento. Para el trabajo es la fuerza y la dirección la fuerza y la distancia están en el mismo eje, mientras que para el momento la fuerza y la distancia están en distintos ejes. Eso hay que recordarlo. Entonces, por esa distancia, entonces yo tendría aquí 25 newtons por 3 metros. Y con eso yo ya tendría un trabajo igual a 75. Y newtons por metro me da joules o julios, ¿verdad? Entonces, ese ha sido mi resultado para este problema. 75 joules. O sea, la respuesta correcta era la opción B. Ok, chicos, pasamos al siguiente problema. Me dice, para mover un automóvil de masa M desde el área de enderezado a la de pintura de un taller mecánico, es necesario aplicar un impulso de 5 newtons por segundo. Si la rapidez inicial es v sub 0, determine la rapidez final del automóvil al llegar al área de pintura en función de la rapidez inicial. Como me está diciendo aquí clarito el ejercicio, tenemos que utilizar impulso entonces. El impulso 1, ¿sí? O antes del movimiento va a ser igual al impulso final, ¿sí? Entonces pongamos el impulso final mejor. Impulso inicial es igual al impulso final. Entonces, ¿qué hago yo? Recordemos el impulso, me decía que es igual a la masa por la velocidad inicial.
Y esto va a ser igual a la masa por la velocidad final. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tendría? Me está dando el dato, ojo, ¿no? Me dice que el impulso es igual a 5. Sí, ese es el impulso que se debe utilizar inicialmente. Entonces yo puedo aquí reemplazarle eso por 5. ¿Sí? 5 es igual a la masa por la velocidad final. Oh, pero también me está diciendo que es en función de la velocidad inicial. Editemos esta partecita de aquí. Ok, entonces también podemos plantearlo como con la variación. Entonces que el impulso es igual a la masa por la variación de la velocidad. Sí, entonces, ¿para qué le planteo con este delta V? Para que me quede directamente y yo también poder utilizar ese dato del impulso. Si no, al igualar, simplemente no estaba obteniendo el resultado. Entonces aquí me quedaría que el impulso, que es 5, es igual a la masa por la variación de la velocidad, que sería velocidad final menos la velocidad inicial. Finalmente, si es que yo despejo esta partecita de aquí, me quedaría 5 sobre m. 5 sobre m, que sería igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Sí? Y finalmente, al despejar la velocidad final, me quedaría 5 sobre m más la velocidad inicial, y esto es igual a la velocidad final. Ahora, hasta ahí yo ya tendría la respuesta, pero ninguna de ellas se parece, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer aquí para llegar a algo parecido acá? Pues sacar el mínimo entre estos dos. El mínimo entre m y 1 va a ser m, entonces m sería el mínimo. Entonces me quedaría 5 más m velocidad inicial. ¿De acuerdo? Entonces ahí yo tendría, y esto es igual a la velocidad final. Esto sería igual a velocidad final. Entonces ahí tendría yo ya la solución para este ejercicio. Muchas gracias, Emily, por ese aporte ahí. En esta también, impulso es igual a la masa por la variación de la velocidad. ¿Por qué no le igualé impulso 1 igual a impulso 2? Porque las masas se me iban a despreciar ahí. No estaba teniendo en cuenta que yo ya tengo un valor de impulso de entrada. Entonces tengo que considerar esto de aquí. El siguiente problema me dice, se registra 2 puntos en la trayectoria de una mosca, como se indica en la figura. Identifique en metros el vector posición del insecto en el punto Q. Entonces, en el punto Q me está pidiendo el vector posición del insecto. Entonces, ¿desde dónde marco el vector posición? Lógicamente, desde el origen, ¿no es cierto? Entonces, ojo que me está pidiendo el vector posición, no me está pidiendo desplazamiento de P a Q ni nada por el estilo, sino simplemente el vector posición. El vector posición me dice que valdría, pongámosle aquí, grafiquémosle, tendría esta coordenada en X y tendría esta coordenada de acá en Y. Entonces, en X valdría 40, lo que sería igual a 40i, ¿sí? 40i. Y en J, como estoy hacia la derecha, positivo. Y en J, como estoy subiendo, positivo. Y estoy subiendo 20. Entonces, más 20J. Y ahí tendría yo la solución para mi ejercicio, determinando que la respuesta correcta entonces ha sido la opción A. Ojo que este ejercicio puede presentarme como una variante, como decirme determinar el desplazamiento de P hasta Q. Sí, de pronto ahí sería 20 en I. O, perdón, sí, 20 en I. Entonces, ahí podría ser una variante de este tipo de ejercicio. Sí, están muy atentos con ello. Ok, entonces continuamos con el siguiente problema. Me dice, se coloca una taza con 250 gramos de agua dentro de un horno microondas para preparar té. Se sabe que la temperatura del agua es igual a 30 grados centígrados y que el calor absorbido por el agua durante un minuto dentro del microondas
es igual a 5 kilocalorías. Con base en información, determine la temperatura, debe ser aquí, final del agua, si en esta ocasión el agua absorbe el doble del calor habitual, o sea, no absorbería los 5 kilocalorías, sino absorbería el doble, 10 kilocalorías, debido a que permanecerá más tiempo dentro del microondas. Considera el calor específico del agua como una caloría sobre gramo centígrado y desprecie cualquier pérdida de calor, ¿sí? Entonces, listo. Vamos a dar solución a este ejercicio. Lo primero que nosotros debemos saber es que el calor es igual a la masa por el C, que sería constante. Sí, sí, tenemos dos usualmente, el CP cuando es a presión constante y el CB cuando es a volumen constante, sí, pero es el calor específico esto. Por el calor específico dejémosle solo C y por un delta de temperatura, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo tengo es lo siguiente. Listo. El calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Nosotros recordamos que cuando tenemos delta, entonces lo que tendría sería igual a masa por el calor específico por una temperatura final y menos la temperatura inicial. Listo. A mí me piden encontrar en el ejercicio el valor de la temperatura final. Sí, entonces, para despejar esto, bueno, necesito despejarlo de aquí, ¿no? Me quedaría de la siguiente manera. Ya solicitado. Me quedaría que esto es igual al calor. Ahora un poquito más acá. Sobre la masa por el calor específico. Sí, esto sería igual al delta T, ¿no es cierto? A temperatura final menos temperatura inicial. Pero el momento que yo le paso a la derecha esa temperatura inicial, la estaría sumando. Y con eso me queda únicamente que esto ha sido igual a la temperatura final, ¿sí? Pilas con este despeje. Primero lo que está multiplicando baja a dividir y de esta resta este pasa a sumar a la izquierda. Entonces, listo. Tengo ya aquí todo para poder encontrar mi temperatura final. Ahora, primero que nada, ¿cuánto es el valor de este calor? Me dice que normalmente el valor del calor es de 5 kilocalorías. Entonces, el calor, vamos a ponerlo por acá. Me dice que el calor es igual a 5 kilocalorías. Pero para este ejercicio me dice que es el doble. Entonces, por 2, el calor va a ser igual a 10 kilocalorías. ¿Sí? Otro dato que yo debo tener en cuenta es que el momento en que yo ingreso ese calor, no lo puedo ingresar como 10 kilocalorías en la fórmula, sino yo tendría que utilizarla en la unidad base. O sea, 10.000. 10.000 calorías. Ahí sí yo ya puedo meterle a la fórmula, porque como kilocalorías no podría ingresarla. Sí, todo tiene que entrar en el sistema internacional para facilitarme los cálculos. Entonces, tengo hasta ahí el valor del calor. Vamos reemplazando, tendría 10.000 calorías dividido. Voy a ponerle un poquito más a la izquierda, ya, para cuestiones de espacio. Dividido. Para la masa. La masa en este caso me dice que son 250 gramos. Entonces, 250 gramos. Y esto multiplica al calor específico que me dice que es de 1 caloría sobre gramo grado centígrado. Entonces, aquí por 1 caloría sobre gramo. Como está sobre, lo voy a poner acá arriba, gramo y grado centígrado. Listo. Y esto más la temperatura inicial que me decía que es de 30 grados centígrados. Entonces, 30 grados centígrados. Y esto es igual a la temperatura final. Sí, con eso yo ya tengo planteado el ejercicio.
y vamos a simplificar unidades para que ustedes puedan apreciar. Gramo con gramo se me simplificaría, caloría con caloría se me simplificaría. Y aquí ustedes pueden ver la importancia de haber simplificado o haber pasado a calorías y no tener en kilocalorías. ¿Sí? Entonces, todas las unidades se me tienen que simplificar y yo me daría cuenta que me queda igual. Ahora, me queda 10,000 dividido para 250. 10,000 dividido para 250. Primero, un 0 con un 0. Listo. Y la 25ava de 25 sería 1. Y la 25ava de 1000 es 40. ¿Sí? Entonces me da como resultado final 40 grados centígrados más 30 grados centígrados es igual al valor de la temperatura final. Esto me queda que sido igual a la temperatura final. Entonces, 30 más 40 me queda un resultado final de 70 grados centígrados y esto es igual a la temperatura final. Este valor de aquí es mi respuesta, chicos. 70 grados centígrados. Esa es la temperatura final a la que termina el cuerpo. O a la que termina el agua en este caso. Sí, 70 grados centígrados. Ok, chicos, vamos con el siguiente problema. Nos dice, un carro de juguete de 0,25 kilogramos unido a un resorte oscila con movimiento armónico simple sobre una superficie lisa como se muestra en la figura. Al ser accionado genera una amplitud máxima de 0,20 metros. Además, cuando la deformación del resorte es 0,10, el carro adquiere una rapidez de 3 metros sobre segundos. Con base en información, ¿cuál es el valor de la constante recuperadora en newtons metro del resorte? Entonces, listo. Nosotros tenemos aquí la fórmula de amplitud y lo que nos piden es encontrar K. Entonces, despejemos esa K. Tendríamos que K es igual . Listo, tendríamos que K es igual a la velocidad al cuadrado por la masa dividido para A cuadrado menos X al cuadrado. Entonces aquí tendría yo A cuadrado, X cuadrado y la velocidad al cuadrado también. Ahí tendría despejado yo la K. ¿Cómo despejé rápidamente? Primero la X paso a restar y me quedaría A cuadrado menos X al cuadrado es igual a la velocidad al cuadrado por la masa sobre K. Y simplemente hago el cambio de posición. Lo que estaba acá pasa acá y la K subiría. Entonces tengo esto de aquí. Reemplazo los valores. Entonces esto sería igual. Reemplacemos los valores. Tengo una velocidad de 3. Directamente le voy a poner 9, ¿no? 9. Como todo está en el mismo sistema, todo está en el sistema internacional, no necesito llevar las unidades si es que estoy seguro que despejé bien. Por el valor de la masa, que es 0,25, dividido para A al cuadrado. El valor de A, la amplitud me decía que es 0,2. Sí, entonces 0,2 al cuadrado es 0,04. Entonces tendría acá 0,04. Y menos X, que sería 0,1. Y esto al cuadrado me daría 0,01. ¿Sí? Con todo les voy a apuntar los valores por acá, ¿ya? 0,2 y 0,1. Esto al cuadrado y esto al cuadrado. Esto es igual a 0,2 por 0,2, que me da 0,04. Y acá que me daría igual a 0,01. Sí, listo. Con esos valores es que yo estoy reemplazando acá en esta función. O acá en esta ecuación. Listo. 9 por 0,25. Sí, me daría un valor de 2,25.
O puedo pasarle todo a fracciones de pronto para que se les haga más fácil. Sí, podemos de pronto dejarlo expresado como fracciones. Me quedaría 9 por 0,25, que es un cuarto. Sí, ya sabríamos que arriba me quedan 9 cuartos. Y abajo 0,04 menos 0,01 me quedaría 0,03. Sí, o lo mismo que sería a tener 3 dividido para 100. Entonces, yo ya tendría ahí expresado esto aquí así. Y puedo hacer, me quedaría 9 cuartos sobre 3 medios. Entonces, si yo hago extremos y medios, si es que yo hago extremos y medios, me quedaría lo siguiente. 9 por 100 sobre 4 por 3. Sí, ojo que podría simplificar, pero lo voy a poner aquí. 9 por 100 sobre 4 por 3. Entonces, sobre 4 por 3. Para que se les quede más fácil la simplificación acá. Entonces, ¿qué puedo simplificar? Pues puedo sacar la tercera. Puedo sacar la tercera de 3, que sería 1. La tercera de 9, que sería 3. La cuarta, que sería 1. Y la cuarta de 100, que sería 25. Entonces me quedaría finalmente aquí 1, acá la tercera, que sería 3. Y acá la cuarta, que sería 25. Y me quedaría como resultado final que esto ha sido igual a 75. ¿Sí? Muchas veces es más fácil pasarle a fracciones para yo poder resolver. Miren, 0,04 menos 0,01 me da 0,03, ¿de acuerdo? 4 menos 1, 3, 0,03. Y ahora ese 0,03, ¿cómo es que yo lo pasé? Pues fácil, 0,03 es igual. ¿Qué número entero tengo? Tengo el 3. ¿Dividido para cuántos decimales? ¿Cuántos decimales tengo? Tengo 2. Entonces, ¿o cuántos espacios debe recorrer la coma? Debe recorrer 2 espacios, ¿verdad? Entonces, 1 seguido de tantos ceros como espacios deba recorrer la coma. Y aquí yo ya tengo, ¿sí? 3 sobre 100. En vez de 0,03, y aquí 9 por 100, 4 por 3, simplifico y me queda que es 75 el resultado de este ejercicio. Entonces, he determinado que mi solución ha sido la opción D. Sí, 75. Entonces 75. Y marco también mi opción correcta. Ok, chicos, listo. Me pide ordenar en forma descendente en función de su conductividad. Aquí hay varias cosas que ustedes deben tener en cuenta. Primero, acá yo tengo resistividad, ¿no es cierto? Mientras más resistente, es menos conductor. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ustedes tienen que tener esa clave bien presente. Entonces, si ordeno, a ver, del mayor al menor, ¿qué estoy ordenando aquí? Del que más resiste, o sea, desde el que menos conduce hasta el que más conduce. ¿Sí? ¿Y a mí qué me conviene? Desde el que me piden descendente en función a la conductividad. Me conviene desde el que más conduce hasta el que menos conduce. Entonces, ¿cuál va a ser el que más conduce? El menor de todos estos. Entonces, ¿cuál es el menor de todos estos? El menor de todos estos va a ser el carbono. Sí, les voy a ir poniendo vistitos. Este va a ser el primero. Ese va a ser el que más conduce. Sí, ese es el que menos resistencia tiene. De ahí, ¿cuál le sigue? Este de acá. ¿No es cierto? De ahí le seguirá este de acá, obviamente, que es a la -7. Y de ahí finalmente este de acá, que es a la -8. Está ordenado ahí más o menos, ¿no es cierto? Tenemos ordenado desde el mayor hacia el menor. Sí, este es el mayor, de ahí sigue este, de ahí seguirá este de acá y finalmente este de acá. ¿Por qué les ordené desde el mayor al menor? A ver, aquí me pide de manera descendente, o sea, me conviene desde el que más conduce hasta el que menos conduce. El que más conduce. El que más conduce es el que menos resistencia presenta.
Entonces, ¿cuál de todos estos es el que menos resistencia presenta? Va a ser este de aquí, va a ser el 2. Entonces, yo tengo que fijarme uno que empiece con el 2. ¿Sí? Que podría ser la opción C o D. El siguiente sería este de acá, el 4. De ahí, perdón. Sí, el 4, de ahí seguiría el 3 y de ahí el 1. Entonces, mi respuesta correcta sería esta opción de aquí. Sí, aquí es medio raro y como que me hacen un juego de palabras. ¿Por qué? Porque la resistividad es distinto. O sea, aquí me dan la resistividad y acá me piden la conductividad. Y recuerden lo que yo les estoy diciendo. Mientras más resistente es el material, es menos conductor. Sí, entonces mientras mayor sea el número aquí, mientras mayor sea la resistencia, menor va a ser su conductividad. Entonces aquí yo les he ordenado, ¿no? Desde el menor hacia el mayor. Entonces yo sé que este resiste más, de ahí resiste este de acá, y de ahí este de acá, y este de acá. Pero para saber la conductividad es lo contrario. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, que es el que menos resiste, y este es el menor de todos, es el que menos resiste, este es el primerito acá. ¿Sí? Y así sucesivamente para los demás. Entonces, hagamos un recorte de esto para poderles adjuntar. Ok, vamos con el siguiente problema. Me dice, un sistema solar consta de dos planetas que orbitan alrededor de una estrella enana de masa M. Además, se conoce que el primer planeta tiene tan solo la tercera parte de la masa del segundo planeta. Con base en esta información, selecciona la respuesta correcta cuando ambos planetas se encuentran más alejados de la estrella enana, como se muestra en la figura. Entonces, yo tengo aquí la fórmula de la fuerza, ¿no es cierto? Gravitacional, que me dice que es igual a la constante por la masa 1 por la masa 2 dividido para el radio al cuadrado o por la distancia al cuadrado. Entonces, hagamos para cada uno de los casos. Para el primer planeta, hagamos aquí en la derecha. Para el primer planeta, para el que está más cercano, ¿no es cierto? Tendríamos una fuerza igual a G, que va a ser una constante, por masa 1 por masa 2. Entonces, esta masa 1, o sea, la masa del primer cuerpo que me decía que era M, por la masa de este cuerpo que tenemos aquí, que dice que es M1. ¿Sí? O que es la tercera parte del segundo planeta. Entonces sería igual, pongamos que la masa sea M, entonces esta sería M, ¿no es cierto? M, ¿ya? Y dividido para el radio al cuadrado. Entonces yo tendría dividido para el radio, que sería el radio al cuadrado, que para este caso sería R cuadrado. ¿De acuerdo? R elevado al cuadrado. Ahora, veamos qué pasa cuando yo planteo para la de acá abajo. Entonces yo tendría para el planeta 2 o para el segundo caso, yo tendría una fuerza igual a G, que eso va a ser constante, y multiplica a la masa M por, me dice que es 3 veces la masa del planeta pequeño, entonces voy a poner 3M y dividido para el radio. El radio es 3R, entonces yo tendría aquí 3R y esto elevado al cuadrado. Listo, entonces si yo resuelvo esta de aquí abajo, me quedaría que esto es igual a G, multiplicaría a M por M. Sí, 3 al cuadrado sería 9 y con el 3 de arriba se simplificaría, me quedaría solo 3 abajo. Entonces me quedaría por sobre 3R al cuadrado. Listo. Tengo ahí ya la 1 y tengo la otra. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Veamos. La fuerza gravitatoria que experimenta el primer planeta es de igual magnitud. Esta de aquí es igual a esta de acá. Falso, ¿no es cierto? Falso, esa no es verdad. Entonces esta opción de aquí no puede ser posible. Vamos con la siguiente. Me dice, la fuerza gravitatoria que experimenta el primer planeta
es de menor magnitud que la fuerza que experimenta el segundo planeta. Y la última opción me dice, la fuerza gravitatoria que experimenta el primer planeta es mayor magnitud que la que experimenta el segundo planeta. ¿Cuál es mayor, chicos? ¿La 1 o la 2? Les escucho. ¿Cuál de las dos es mayor? ¿Este valor de aquí o este valor de acá? La 2. Esta es mayor, ¿seguros? Es la primera. Ojo que si el 3 estuviera arriba, sí, porque le estoy multiplicando, se está agrandando. Pero aquí yo le estoy dividiendo. Si ustedes se fijan, todos los demás son igualitos, miren. Este término son iguales, este son iguales. Eso no me influye en nada. Y el radio al cuadrado y el radio al cuadrado tampoco me influye en nada. ¿Qué es lo único que cambia entre la una y la otra? Es este 3. ¿Y qué está haciendo? Multiplicando, que sería para ampliar, o dividiendo, que sería para reducir. Está dividiendo, ¿no es cierto? Entonces, yo no puedo decir que esta es mayor. Esta de aquí, la 2, es menor. Sí, la fuerza es menor en este de acá. Entonces, veamos cuál de las dos es correcta. La fuerza que experimenta el primer es menor, falso, porque la que experimenta el primero es mayor. Entonces, lógicamente, tendríamos que esta de aquí sería mi respuesta correcta. Sí, entonces, apuntemos esa como la correcta. Esperemos un ratito, hagamos un recorte.